Ahora, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, buenas noches acá en Israel, buenos días allá en Chile. Exactamente. Bueno, yo a mis queridos amigos, contertulios y gente del canal, quiero decirte que estoy con el hijo de un amigo, de un comandante infante marina, carreta mío, quien nos va a dar su versión particular, personal, extraoficial de lo que él está viendo allá en Israel. Estimado, Sí, es, bueno, mucho gusto por invitarme, por dar el espacio para compartir esta visión que es personal, que es particular. O sea, como muy bien tú planteas, no hablo en nombre de nadie, solamente soy una persona que vive hace un tiempo acá en Israel, ya un poco más de 2 años. Entonces, de cierta forma, me llega información a través de los amigos que he ido haciendo, información que anda circulando y que inevitablemente a nosotros también nos llega información falsa. O sea, que eso es lo que lamento mucho en las redes sociales, el mal uso muchas veces de esta herramienta que sirve para comunicarnos. Entonces, un poco eso es lo que me ha generado el querer estar hoy día acá para poder compartir la información que yo tengo, la visión que yo tengo, porque hay algunas cosas que de repente uno no puede entender por qué pasan ciertas cosas, pero al estar acá uno empieza a comprenderlas. Así que te agradezco. Quería hacer una pequeña salvedad. Mi padre no es infante marina, pero yo creo que le hubiese gustado hacerlo. sí, 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 sí. Está. Es que yo veo, siempre lo veo con la infantería marina, por eso está Perfecto. subido ahí. Ya, Está dentro del equipo. está dentro del Entonces, equipo. no sé yo no sé cómo podemos hacer la dinámica, si tú me vas preguntando y te voy Mira, contando, ¿cómo lo yo podemos hacer? prefiero que tú te explayes libremente, que tú me cuentes a tu manera, como tú ves las cosas, cómo ha sucedido. Yo al final voy a agregar el video que tú me diste del concejal de la ciudad que tú estás. ¿Cómo se llama la ciudad? Para que Yo vivo en Beersheba, Bercheva. es considerada la capital del Negev, que justamente los ataques se concentraron en el Negev. Así que, claro, me tocó vivir, por un lado fue un poquito complicado, pero por otro, afortunadamente en Beersheba no ha pasado lo que ha pasado en la frontera. ¿Ya? Te voy a contar un poco cómo lo viví yo en un principio, que Ya. ahí no me acerco al sufrimiento que han tenido muchas familias en Israel, pero efectivamente a las 6:30 de la mañana me desperté con la alarma. Acá en Israel hay un sistema de alarma que suena muy fuerte cuando hay un misil. En la ciudad en que estoy yo tengo un minuto para ir a mi zona segura. Hay lugares que tienen 30 segundos, incluso creo que hay lugares que tienen 15 segundos. Por lo tanto, donde estoy yo es una de las que tiene más tiempo, que es un minuto. Israel es muy pequeño, para poner en contexto, Israel es más o menos, es aproximadamente entre Viña del Mar y Coquimbo, La Serena, una cosa así. Es un país que en 6 horas lo cruzas de norte a sur. O sea, es bien pequeño en ese sentido. Entonces, por eso el tiempo que hay cuando viene un misil. Entonces, bueno, el día de ayer empieza a sonar 6:30 aproximadamente de la mañana el misil. Mi ciudad se divide en 4 partes, entonces a mí me suena la alarma solo cuando el misil va dirigido a la zona donde yo vivo. Entonces, no necesariamente me suena la alarma siempre. Y bueno, inmediatamente con mi madre que vivimos acá, nos fuimos a la zona segura, que afortunadamente nosotros nos demoramos 10 segundos en llegar. 10 segundos, 5 si nos apuramos, 15 con más tranquilidad. Por lo tanto, no es o sea, no es tan complicado como para otras personas o cuando te pillan en la calle cuando sucede esto. Lamentablemente, yo antes ya había vivido una experiencia así cuando estaba viviendo solo, pero fue una sola aviso de misil. Fue a las 11:25 de la noche cuando se había acordado un cese al fuego a las 11:30. O sea, vamos ya poniendo en contexto que acá ellos normalmente buscan como ese espacio. O sea, mandar un misil 11:25 cuando el cese al fuego a las 11:30 de la noche, algo te dice. La diferencia con esa oportunidad, que fue solo una vez, perdí la cantidad de veces, no recuerdo bien cuántas veces tuvimos que ir a la zona segura. O sea, entre las 6:30 de la mañana y las 8:30 de la mañana, eh, yo creo que tranquilamente debemos haber ido unas 15 veces. La cúpula de hierro, el domo de hierro, o como se le quiera llamar, porque este sistema que tiene Israel, que nos protege de los misiles, tiene una efectividad muy alta. El nivel de protección que nos da bastante alto, pero lamentablemente en mi ciudad tengo entendido
que cayeron al menos 2 misiles. No sé si fue más que eso, pero de mi ventana yo podía ver el humo de donde había caído. Se sentía incluso el olor a goma quemada porque al parecer cayó en un estacionamiento. Después de eso, hasta más o menos entre las 8:30 y las 2:30, habrán sonado unas 2 o 3 veces más las alarmas. Insisto, en la parte que vivo yo, o sea, porque en otras partes de la ciudad donde estoy yo seguía también sonando la alarma. Y para qué decir también en otras ciudades, o sea, estamos hablando de que, por lo que yo he leído y visto, Israel, y vi también del programa de ustedes que comentaron que efectivamente es así, o sea, la fuente oficial de Israel hablan de que fueron más de 3.000 misiles, Hamas habla de más de 5.000. Hay que recordar que el año 2021 se produjo un ataque parecido donde alrededor de 4.000 misiles fueron lanzados en, no recuerdo si fue 1 o 2 semanas. O sea, estamos hablando que lo que se lanzó entre 1 y 2 semanas se lanzó todo ayer. Es un ataque sin precedente, o sea, como muchos dicen, o sea, yo no he vivido la guerra, sí he escuchado de algunos que tienen más años acá en Israel, y es verdad, o sea, esto fue bastante inusual. Después de eso, en mi ciudad, el gobierno da la instrucción de que nos mantengamos en las casas porque se produce una invasión. No entendíamos mucho al principio esto de la invasión. Rápidamente empiezan a llegar los comentarios de que, bueno, se produjo a través del aire, de la tierra y del mar. Y en mi ciudad efectivamente habían terroristas dando vueltas tratando de entrar al lugar. Incluso una amiga se contacta conmigo, me dice, ¿estás bien? No vayas a salir, acá en mi barrio hay terroristas dando vueltas tratando de entrar en nuestro edificio. O sea, yo voy a hablar siempre de terroristas, para mí el Hamas son terroristas, y esa es la clasificación. eh, para mí no son árabes, no son musulmanes, no es el pueblo, no son palestinos, como quiera cada uno llamarlo. Yo he tenido Para mí jefes. tampoco, disculpa que te ¿Ah? interrumpa, para mí y para nosotros como canal son terroristas. Exacto, o sea, yo trabajé bajo el mando de gente musulmán practicante que a las 3 de la tarde paraba para ir a rezar, nunca tuve un problema, siempre hubo un buen trato, incluso con la dificultad del idioma, porque en esa época prácticamente yo no hablaba hebreo, hoy día hablo muy, muy, muy poco. Entonces, me tenían la paciencia que se necesitaba para poder explicarme entre dos personas que nos podíamos comunicar más o menos. Entonces, yo no he tenido mala experiencia con la gente, pero también yo entiendo del otro lado, o sea, porque, eh, bueno, yo creo que vamos a ahondar un poquito más después, pero te cuento un poco cómo la situación vivida. O sea, por lo menos acá en Bercheva, una vez que se da la instrucción de que nos mantengamos en las casas, después, a media tarde aproximadamente, nos empieza a llegar información de que han capturado a 2 terroristas que estaban en nuestra ciudad. No se sabe si hay más terroristas, incluso hasta este momento, el día de hoy, nos piden que sigamos en las casas porque todavía no se ha terminado el proceso de limpiar, liberar o sacar a todas las personas que entraron o que habían entrado antes, porque también se podría pensar de que como esto fue bastante coordinado, no necesariamente todas las personas entraron el día de ayer, sino quizás ya estaban de antes. Hoy día lo que sí, por lo menos en mi ciudad en Beersheba, hubo supermercados que están abiertos, hubo farmacias que están abiertas, la gente pudo ir a abastecerse de alimentos. O sea, acá lo que son los servicios básicos se han mantenido funcionando. En ese sentido, Israel me llama mucho la atención en la capacidad que tiene para mantener el orden, la estabilidad y proveer de servicios. Nosotros se nos cortó la luz 30 segundos, un minuto, y vuelve la luz y a los minutos me llega un mensaje de la compañía de luz diciendo que ya se restableció el servicio. En mi zona por lo menos, hubo otras zonas que fue más tiempo, pero que si yo tenía algún problema que me contactara inmediatamente a tal número, a tal que pueda enviar un mensaje diciendo yo todavía tengo problemas. O sea, en ese sentido Israel responde muy rápido, tiene el sistema armado de tal forma que pueda responder. Pero también en paralelo me empieza a llegar información de las cosas que estaban pasando en la frontera, donde ahí, bueno, familias y amigos me empiezan a escribir porque lamentablemente la televisión empezó a publicar todo eso sin un contexto. Yo creo que pasa lo mismo cuando en Chile tenemos un terremoto. La gente en el mundo cree que es más grave de lo que pasó. No quiero bajar el perfil a lo que pasó, pero tampoco es que está pasando todo en todo Israel. O sea, tampoco quiero que esto se genere como una psicosis. Es grave lo que está pasando, por supuesto. Hay familias que en este momento están destrozadas, están sufriendo una barbaridad. Pero hay otras partes de Israel que hemos tenido la suerte, que me incluyo, en mi ciudad hemos tenido la suerte que está tranquila la ciudad. Pero también se llamó
a la reserva. Hay que entender que el ejército israelí se compone principalmente por jóvenes entre 18 y 21, 22 años. La madre de una amiga mía estaba muy acongojada porque su hijo de 21 años, que está en este momento haciendo el servicio, está en el ejército, él pertenece a una unidad donde ellos van a tener que realizar acciones. Estamos hablando de un chico de 21 años. O sea, es por eso que puede que en mi ciudad no pase mucho, pero hay familias que en estos momentos están súper complicadas porque esto afecta de manera violenta a toda la gente. Entonces, también ahí yo entiendo, y ahí va uno poco conectado con lo que te decía antes, que entiendo también cuando el pueblo judío, el pueblo israelí, cuando ve a alguien palestino, árabe, musulmán, etcétera, hay una carga emocional. Yo tengo la fortuna de que no tengo esa carga emocional porque en mi familia no hemos tenido una experiencia de ese tipo, pero yo trato de ponerme un poco en la situación de ellos pensando en que, ¿cómo sería? O sea, acá tenía una amiga de 25 años que ella ya tenía uno de sus amigos había muerto en un atentado. O sea, estamos hablando de chicos muy jóvenes que se enfrentan a la muerte de una manera casi como de película, o sea, como que uno dice, bueno, esto no es normal. Lo que en otros lados no es normal, acá en Israel lamentablemente es normal. Entonces también hay todo un contexto eh, de mucha tristeza, mucha pena, que eso después genera odio, genera una rabia y yo creo que eso va a dar también un contexto de la respuesta que viene desde Israel. En cualquier momento vamos a empezar a escuchar noticias de la respuesta de Israel, si es que si no está pasando, va a pasar. Eh, lo que yo he sabido es que lo primero que se está haciendo es limpiar el país, sacar a toda la gente que está generando terror en las ciudades. Y una vez que eso se genere, se van a realizar las acciones que sean necesarias también para rescatar a aquellos que fueron secuestrados. Se secuestraron bastantes personas, según lo que he escuchado. Sí, dime. Mire, aquí en Chile se dice que todos los que fueron secuestrados ya están muertos. ¿Es correcto eso o es falso? La información que yo tengo sería que no, que es falsa esa información. La información que tengo es que ya se han rescatado varios. A Ya. ver, secuestraron gente que estaba viva y que está viva, y esperemos que siga así, y también se llevaron cuerpos. Esa es la información que yo tengo. Lamentablemente como una especie de trofeo. Eh, Eso no, yo no, es muy complejo de explicar eso. No se entiende. Exacto. Pero lo que sí yo he escuchado y la información que yo he tenido cuando estaba acá es de que en estos grupos terroristas se celebra la muerte del pueblo judío, del israelí. Por lo tanto, sea militar o sea civil, para ellos, obviamente estratégicamente, militar dice que es mejor, pero para ellos el objetivo es matar israelí. Lo que yo he escuchado, puede que me equivoque, pero lo que yo he escuchado viviendo acá es que cada vez que alguien logra hacer un atentado de estos terroristas, mata a israelí, en función de cuánto israelí mató, es cuánto beneficio recibe la familia en su sector. Llámese Gaza o llámese los otros grupos terroristas. Entonces, hay un concepto extraño. O sea, para mí yo todavía no lo puedo terminar de entender porque es como una cultura del odio, una cultura de exterminar o de querer eliminar el pueblo judío. Eh, yo he visto videos, o sea, es cosa de buscar en internet. Yo vi un video donde uno de los mandos le enseñaba a los niños, tomaba un niño y le enseñaba cómo degollar a un judío. Y eso está en internet, es cosa de buscarlo. O sea, lamentablemente esas cosas no se censuran. Y hay muchos videos de gente, de gente que ha vivido bajo estos regímenes y se dan cuenta de lo que significa y hoy día están por el mundo hablando y diciendo, oye, esto no es normal. No quiero dar mayores nombres porque es cosa que cada uno busque, porque tampoco yo quiero guiar eso, sino que cada uno si quiere conocer la verdad, la va a encontrar. Y lamentablemente en el terrorismo hay una cultura del odio al pueblo judío eh, que lamentablemente por lo que yo puedo concluir, no buscan la paz. Por lo tanto, esto de que Israel ofrece la paz constantemente para poder negociar, para poder llegar a acuerdos, porque incluso ayer escuchaba, me comentaban unos amigos que con la Franja de Gaza se estaban logrando varios acuerdos. Gente de Gaza, 18.000 personas,
que esto es lo que yo he escuchado, insisto, es una opinión personal de lo que yo escucho acá. 18.000 personas cruzan de Gaza diariamente a trabajar a Israel y que se había llegado a un acuerdo de que ahora fueran 20.000. Entonces, Israel también cuando fue el COVID envió vacunas. O sea, Israel está buscando la paz constantemente, pero ya después de este ataque va a ser difícil. Entonces, un poco también como para entender de por qué pilló como muy en frío a toda esta situación, es que era que se estaban generando muchos acuerdos, estaban llegando a acuerdos donde se estaba como visualizando la paz. Una de las cosas que yo tampoco comprendo es esa intención de buscar la paz desde Israel. Yo creo que para poder darse cuenta hay que vivir un tiempo acá, hay que escuchar a la gente de acá, hay que escuchar la historia que han pasado, pero mientras más escucho yo, más me doy cuenta de que Israel lo que de verdad busca es llegar a una paz. Hay muchos ejemplos que eso se puede hablar en otra oportunidad, donde Israel ha demostrado que está interesado en la paz, pero demuestra un botón. Cuando se produce en una de las guerras, se invade Egipto y se toman los campos de petróleo, se les devuelve a Egipto todos esos campos de petróleo, que es mucho dinero, obviamente, a cambio de la paz. Y es por eso que hoy hasta el día de hoy, Egipto con Israel mantienen la paz. Entonces, ahí hay una demostración de que Israel busca la paz. Lamentablemente, con este grupo terrorista, donde se les inculca y se les enseña que lo mejor es matar a un judío y que hay que hacer desaparecer el pueblo, ¿cómo llegamos a la paz? Entonces, por eso también se puede entender un poco lo que hablaban ustedes el día de ayer, de que hay lugares que están celebrando todo esto. Y uno como ser humano dice, entiendo que haya diferencia, entiendo que haya guerra por muchos años, pero ¿de verdad estás celebrando? O sea, y cosas que yo he escuchado que cuando se produce un atentado y matan judíos, a los niños les regalan dulces en las calles. Entonces, o sea, por eso hay que tratar como, es muy difícil, pero es para tratar de meterse en la cabeza de ellos, como decir, sí, estas cosas que uno dice son brutales. Yo he tratado de no ver muchos videos, he visto unos 3, 4 videos muy, muy crueles, muy, muy fuertes. Eh, y uno dice, pero ¿de verdad celebran esto? Bueno, espero que con estos ejemplos un poco la gente que te escucha, que sigue el canal de ustedes, quizás con esta visión que yo tengo, puedan entender un poco mejor, no aceptar, no estar de acuerdo, pero tratar de entender por qué reaccionan así, aunque para mí todavía es muy difícil. O sea, pero son personas que han sido inculcadas en una cultura de odio y cómo se llega a la paz. No, desde chicos se les lava el cerebro y se les enseña el odio, Exacto. lamentablemente. Y como había Entonces, un letrero, hay un aviso por ahí, una publicidad o como quieran llamarle, en que Golda Meir dice que cuando los árabes aprendan a amar a sus hijos, va a haber paz. Por lo menos lo que se ha publicado aquí en Chile. o sea, efectivamente, o sea, criar en el odio es complejo. Estamos hablando también de tendencias más fanáticas, porque te digo, o sea, acá en Israel, por ejemplo, para ir poniendo en contexto, porque yo he conocido muchas cosas de Israel que yo no sabía. Cuando yo me vine acá, yo tenía una visión muy diferente a la que tengo hoy día. Tenemos un juez de la Corte Suprema, para hacer una equivalencia entre Chile e Israel, que es musulmán practicante. Es cosa de buscarlo. Acá no hay una segregación. Tengo un amigo que luchó contra el cáncer en 2 oportunidades y logró vencerlo, afortunadamente, y él contaba que todos los doctores que lo atendieron eran árabes. Entonces, el pueblo, por eso yo hablo de que para mí estas personas son terroristas, porque aquí hay mucha gente dentro de Israel que se ha incorporado a la sociedad. El Estado, por ejemplo, entrega muchos beneficios al pueblo árabe, musulmán. Por ejemplo, ellos estudian gratis, hay impuestos que no pagan, hay ciudades que son como específicamente para ellos donde tienen policía, es lo que yo he escuchado, es lo que yo he visto. Entonces, claro, desde el Estado hay toda una estructura para poder apoyarlos a que puedan surgir y salir adelante. Y lo han hecho, y son parte del pueblo. Sin ir más lejos, en el Mundial de la Sub-20 que se hizo en Argentina, un gol lo hizo un israelí católico, otro gol lo hizo un israelí musulmán y otro lo hizo otro más un israelí que ahí era una mezcla, creo que era de Etiopía también. Eso es Israel. Israel es una mezcla de gente que viene de distintos lugares donde en conjunto buscamos sacar el país adelante. Entonces, cuando pasan estas cosas, duele. Hay muchas familias que sufren mucho porque todos hacen el ejército, tanto hombres como mujeres. Entonces, imagínate tener a tu hija o a tu nieta de 21 años, 20 años,
hoy día estando haciendo frente a esto. Llamaron a la reserva, eso ya se hizo el día de ayer, llamaron a la reserva, muchas personas llamaron para engrosar las filas. Eh, Espero que toda esta introducción también sirva para entender lo que va a pasar, porque no creo que van a haber noticias muy bonitas de parte de Israel. O sea, ustedes ayer plantean de que hay personas que, bueno, el primer ministro dice, recibimos un ataque nunca antes visto, van a haber una respuesta nunca antes recibida. Hubo otro que decía, lo único que lograron fue abrir las puertas del infierno. No recuerdo las palabras exactas, pero el contexto es ese, y lamentablemente yo creo en esas palabras. Israel hoy día está en un estado de guerra, no es un ejercicio, no es un simulacro, hoy día se declara en guerra, porque también está rodeado por otros países o grupos que también quieren atacar. O sea, ya en el norte han habido algunas escaramuzas, por lo que yo he entendido, algunos misiles que se han lanzado. Entonces, si Israel no responde con la fuerza que se requiere, va a estar complicada la cosa. Israel Entonces, respondió con fuerza para el año, para la parte de la Olimpiada, no me recuerdo si fue 72, 74, ya ha respondido con fuerza para varios ataques terroristas, y no me cabe la menor duda que la respuesta en esta ocasión va a ser perseguir hasta que limpie todos aquellos que atacaron impunemente. O sea, para mí es un acto criminal lo que ellos sí, hicieron. sí. O sea, es sin precedentes. O sea, fue por lo menos, o sea, es que yo creo que no sé qué país es capaz de resistir esto. Es como un poco los terremotos en Chile. O sea, no sé qué país tiene la capacidad de resistir los terremotos como en Chile. Bueno, porque está preparado. Y Chile hace cosas para poder defenderse, entre comillas, de estos terremotos. Israel va a hacer lo mismo. Israel se va a defender. Dentro de todo lo que sí ha sido bueno, dentro de lo malo siempre puede haber algo bueno, pero difícil a veces encontrar eso bueno, pero hoy día la comunidad internacional se dio cuenta. Creo que hoy día a nivel internacional se están dando cuenta que no es Israel que está atacando Gaza. Hoy día se dieron cuenta de que lo que viene ahora es que Israel se está defendiendo de lo que pasó desde Gaza. Entonces, también para ir entendiendo un poco el contexto de lo que se vive acá. Muchas veces es fácil criticar o decir u opinar desde lejos. Para mí, yo no me considero que soy un actor en esta guerra. Yo creo que soy un espectador en primera fila. Porque la verdad, claro, me tocó vivir un poco los misiles del día de ayer, donde me protegió todo el sistema del ejército que tiene. eh, pero ya está, o sea, hoy día, claro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mantenerme en mi casa. No, sigo teniendo agua, luz, gas. O sea, en general en Israel hay mucha gente que afortunadamente estamos en esa situación, pero hay otras que ellos son los que yo considero que son los actores de la guerra que la están sufriendo. O sea, se han escuchado atrocidades como que gente que logró quedarse en sus casas y les prendieron fuego para que al salir los acribillaran. Entonces, estamos hablando de eso. O sea, cuando después esté la respuesta de Israel, lo único que hay que tener en consideración es que estamos respondiendo a eso. Yo me considero chileno israelí, o sea, yo tengo la nacionalidad israelí, yo vivo acá, entonces es impresionante, y ahora empiezo a entender por qué muchos hablan siempre en primera persona, aun cuando fueron cosas que pasaron antes, porque son cosas que son relevantes, son cosas que no se puede vivir en otro lado. O sea, ese nivel de violencia y como ese ejemplo te puedo dar muchos más. O sea, lamentablemente las historias que se escuchan son terribles. O sea, los raptos o esto de celebrar, bueno, entonces, lamentablemente, bueno, hoy día en Israel estamos en guerra, pero no es en todo Israel. Un poco también lo que yo quiero hacer es que disminuir esta como espiral que se puede generar a través de las redes sociales o a través de las noticias de miedo y que prácticamente esto es un desastre, no. Pero hay zonas que están viviendo un infierno, definitivamente. Eh, pero eso es lo que te puedo contar un poco de mi perspectiva, la visión que yo he ido generándome también, y esta gran diferencia entre el terrorismo o los terroristas y el pueblo musulmán, que también siento que a veces se es injusto con aquellos que no tienen nada que ver con esto, pero también entendamos de que cuando en tu familia tienes 3, 4 personas jóvenes muertos por atentados, es difícil decir, sí, no hay problema, no.
Y más aún cuando de repente hay gente que me han contado, no lo he vivido yo afortunadamente, pero me han contado que de repente estás con alguien que estuviste 5 años trabajando con esa persona y de repente empezó a matar gente porque estaba infiltrado. Entonces, claro, ¿cuándo tú puedes decir, sí, esta persona no está metida en esa espiral o no? Y pagan justo por pecadores, Claro. lamentablemente. ¿Te fijas? Entonces, hay que vivir en Israel para entender esto. Personalmente, lo que yo he visto, lo que yo he vivido desde un punto de vista judicial, no creo que el pueblo árabe esté aplastado, por así decirlo. Se le dan oportunidades, se les dan beneficios, se les dan cosas para que puedan avanzar. Pero también entiendo por el otro lado de que ellos también viven con esta marca de que los terroristas justamente son árabes. Entonces, pucha que es difícil entender los dos lados cuando ambos buscan la paz de alguna forma, pero cuando se producen estas emociones o estas violencias dentro de tu familia que significa, oye, acribillaron a mi hijo. O sea, hay una chilena que la mataron con al menos 8 tiros. Es una chilena israelí que murió, la mataron, o sea, le barrieron el cuerpo. Entonces, eh, es interesante, complejo, complicado. Hay una cantidad de emociones que yo creo que acá la gente que lo está viendo más cerca es brutal. He llamado amigos, amigas que están, por ejemplo, en Ashkelon, que es una de las ciudades que también fue atacada. Y cuando tú te comunicas, mandas el mensaje por WhatsApp y tú dices, mira, responder es complejo. ¿Te fijas? Es. Mira, yo te agradezco toda la información que me has dado. Espero que me deis la oportunidad para un par de días más, me cuentes cómo han pasado las cosas. Ni un problema, ahí Y podemos estar comunicándonos y te puedo ir contando cómo un poco yo lo vivo. Quiero exacto. ser como bien enfático en eso porque es un tema tan complejo que yo lo único que puedo contar es lo que yo vivo, lo que yo veo y lo que yo escucho y sé. Puede que haya información que no sea correcta en un 100% o que esté errada, porque es la información que yo tengo, pero sí también lo que me motivó a conversar hoy día contigo es que quiero transparentar también un poco. Decir, bueno, las cosas son así. Tengo obviamente una visión muy diferente después de 2 años. No es que yo llegué acá y me enfrenté a la guerra, entonces, claro, la visión que yo tengo hoy día es una visión muy diferente y bueno, y vivirlo también es otra cosa. O sea, estar ahí pendiente de que está sonando la alarma de los misiles y esconder. También lo que yo quisiera decir antes de que terminemos es que Israel es un país muy seguro para vivir, irónicamente hablando, porque hoy día uno puede decir, oye, pero es imposible que yo me acerque a Israel. Eh, yo aún cuando estoy pasando por esto y que me ha tocado bastante liviano, insisto, no tengo ni pensado volver a Chile en estos momentos. O sea, no es algo que a mí me produzca la sensación o las ganas de irme. Quizás si yo estuviera viviendo en Sderot o Ashkelon o alguna de los lugares que fueron atacados en forma violenta, créeme que si hubiese tenido la oportunidad, quizás ya estaría en Chile. Por eso yo hablo de lo que yo vivo acá. Entonces, eh, la situación que hoy día se vive en Israel es súper compleja porque de repente a mí se me puede hasta como olvidar de que estamos en guerra porque estoy calentito, bien alimentado, con todos los servicios necesarios. Porque Israel es un país que se preparó para eso y bueno, veamos qué se viene ahora. Y lo único que pido es que así como uno trata como un poco de meterse en la cabeza y tratar de entender cómo estos actos de violencia cómo pueden ser generados por un ser humano, que la verdad a mí todavía no me cuesta mucho, pero lo único que yo quiero es que se entienda de que ahora viene la respuesta de Israel. Que no juguemos tan rápido y tan a la ligera. Hoy día Israel está siendo atacado porque todavía está siendo atacado. El día de ayer yo toda la tarde estuve tranquilo, pero en una aplicación que tengo estuvieron todo el día lanzando misiles, pero lo lanzaban en otras ciudades. Entonces hemos sido atacados de una manera brutal. Jamás se enorgullece de decir que mandó más de 5.000 misiles. O sea, enorgullecerse de eso, o sea, es brutal. Afortunadamente tenemos un sistema de defensa que nos protege, tenemos un ejército que nos protege, la policía, y eso hace que Israel sea un país seguro. Si alguien está pensando en viajar a Israel, bueno, espere que termine todo esto, que se vuelva a esta como calma o a esta paz extraña que se vive acá en Israel. Y acá en general es todo tranquilo, o sea, te puedo contar que tú puedes ir a un lugar, dejar tu celular, vas al baño, vuelves y está tu celular ahí. Así que, bueno,
pero son cosas que pasan acá, así que yo encantado de volver a comunicarme contigo mañana o pasado mañana, un par de días, cosa de tener un poco más de información, poder entregarte la información necesaria Yo creo que en y un par tratar de de días mostrar la más, realidad. ujú, Dime. yo creo que en un par de días más, yo te agradezco este tiempo que le has dedicado al canal Sistemas Militares Terrestres Marítimos y Aéreos. Lo que nosotros queremos es mostrar la visión de un chileno que se encuentra en la zona de conflicto, que nos des tu opinión, tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, que es otra alternativa más a las que aparecen en los distintos medios de comunicación. Y seguiremos en Exactamente. contacto. Muchísimas Así es, gracias y buena suerte, buena vida. exacto. Nos Muchas gracias por vemos. la Gracias. invitación.